se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, canal de YouTube, actualice ese video, a este espacio diario de charlas con Actualices. Un par de invitados a esta hora del día. La doctora Astrid Elena Arias Suárez, abogada, conciliadora civil y laboral, directora de la firma jurídica y tributaria Justicia, Juicio y Equidad, con más de 8 años de experiencia como asesora de empresas en los campos laboral, civil y comercial. Saludamos también al doctor Adrián Fernando Hernández Echeverry, administrador de empresas, consultor en seguridad social, con más de 10 años de experiencia, exfuncionario de varias EPS, director del grupo ASTOC, entidad sin ánimo de lucro dedicada a divulgar y democratizar las ventajas y beneficios del sistema de seguridad social de Colombia, miembro del grupo ASO Integral. El tema que nos traen para el día de hoy es el modelo de atención del sistema de salud colombiano precario o humano. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días. Tiene usted la palabra. Gracias, doctora Astrid. Gracias, Carlos Herrera. Gracias, doctora Astrid. Gracias, doctor Adrián Fernando Hernández. Me gusta mucho verlos, saludarlos, encontrarnos, lo cual es muy importante, que es lo que la única forma que logramos por estos medios en las circunstancias actuales por las que está pasando el país. Les quiero contar que la charla de ustedes es la número 412, Charlas con Actualícese, un programa que iniciamos el 25 de marzo del 2020. Hicimos 300 charlas en el año 2020 y las 112 que van hasta el momento. Y en todas son aportes interesantísimos de los sabios, y así lo digo, porque me parece que las personas que intervienen, que lo hacen con tanto gusto, que tratan de acercarse a una comunidad muy variada que tenemos de contadores, auditores, revisores fiscales, administradores, técnicos, tecnólogos, empresarios, emprendedores, y entonces llegar a ellos me parece muy importante. De manera que tengo que agradecerles mucho esa intervención y sobre unos temas, como les dije anteriormente, humanos. Estos temas de seguridad social son los que tocan las fibras del alma. Pueden iniciar, no sé si empieza la doctora Astrid. Sí. Puede iniciar entonces. Bueno, Muchas primero gracias. que todo, muchas gracias. Es un honor de verdad ser partícipe de estas 412 conferencias que hasta el día de hoy, pues el Centro de Investigación de Actualícese ha sacado la cara por toda la comunidad vallecaucana en lo referente a los temas contables y jurídicos. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da, una licencia más de vida que nos da. Y como usted lo dijo, doctor José Zuluaga, es la sabiduría que Dios nos da, dice que es para justamente impartirla con aquellos y lograr pues una sinergia y una sociedad más entendida en cuanto a sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades desde todo punto de vista y de todas las temáticas que se den. También darle gracias al doctor José Hernando Zuluaga, al doctor Carlos Herrera, por esta oportunidad que nos da de participar hoy y muy especialmente al doctor Adrián Fernando, quien nos acompaña en este día y que para mí, vuelvo y lo digo, me le quito el sombrero frente a todo ese conocimiento y bagaje que ha adquirido a través de más de una década atendiendo la problemática del sistema de seguridad social en Colombia. Entonces vamos a dar paso, aquí voy a entrar para presentar la pantalla y vamos a mostrar, hoy nuestro tema en Actualícese es el modelo de atención del sistema de salud colombiano precario o humano.
Hoy estamos a día 13 de mayo del 2021 desde la ciudad de Santiago de Cali, desde el país hermoso Colombia. Bueno, ustedes ya conocen mi nombre, me place un día más poderles transmitir humildemente mis conocimientos profesional en Derecho. Y aquí está la presentación del doctor Adrián Fernando Hernández Echeverry, que también ya lo hizo de una manera muy amable el doctor Carlos Cervera. También están los datos de contacto del doctor Adrián, para quien quiera tomarlos. Y entrando en materia, entonces, vamos a hablar de la estructura organizacional del modelo colombiano en salud, en salud, perdón. Doctora Astrid, ¿Sí? doctora Astrid, qué pena la interrumpo. No sé si está compartiendo pantalla porque en este momento no estamos viendo la presentación. Ah, bueno, espéreme un momentito porque no sé por qué no se ve. Aquí yo estoy, a ver, ustedes me dicen. Doctora Astrid, en el link verde, en la ¿Ahí parte ya? inferior, compartir pantalla. Sí, ahí ya. Correcto. Listo, ya está ¿Ahí me saliendo. están Gracias. viendo? Listo, Sí, ya. listo. Listo. Ok, gracias. Permítanme un momento, yo organizo aquí esto. Ok. Bueno, entonces, vamos acá con la estructura organizacional y sabemos pues que el marco legal del modelo colombiano de salud está basado sobre la ley 100 de 1993 y que a partir de esta ley pues se desprenden las diferentes decretos y demás leyes que han salido para complementar esta ley. Pero esta, digamos que es la ley magna, que es la que regula este sistema. El modelo colombiano en salud adoptado es un sistema de seguridad social. Y este consiste principalmente en que las empresas y los trabajadores aportan al sistema de salud colombiano estatal. Esta es como la principal financiación sobre la cual se sostiene la seguridad social en salud. Pero también hay otras formas de obtener esta financiación, como son la UPC, que es una unidad per cápita, y es el valor que establece el Ministerio de Salud y Protección Social por cada persona anualmente. En el régimen contributivo, por ejemplo, para el año 2021, el monto es de 938.826 y para el régimen subsidiado la suma 872.496 pesos. También otras financiaciones están en las cuotas moderadoras, en los copagos, en las pólizas y los seguros privados. ¿Por qué será que se me devuelve? Bueno, el gobierno a su vez, ¿sí? Bueno, sabemos que la seguridad de salud, por ser es un bien público y por tanto pues está a cargo del gobierno. Sin embargo, el gobierno a su vez delega unas entidades para que gestionen y organicen los servicios a través de la contratación con entes públicos y privados. Estos son las prestadoras del servicio directo de salud, que son las EPS, hoy en día EAPT, entidades administradoras de planes de beneficios, las IPS, instituciones prestadoras de servicio de salud. También tenemos los organismos de inspección, vigilancia y control, que es el Ministerio de Salud y la Protección Social, es quien se encarga de expedir la reglamentación
para el sistema de salud. Tenemos la Superintendencia Nacional de Salud, quien vigila a los aseguradores y a los prestadores del servicio, dándole garantías a los usuarios. Y también tenemos las secretarías seccionales y departamentales, que son dependencias del ministerio y la superintendencia, y manejan los recursos para asumir los costos generados por las personas no aseguradas. También tenemos las entidades adscritas como el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, aplica normas sanitarias a todos los alimentos, medicina, elementos biomédicos que entran y salen del país. Está el Instituto Nacional de Salud, quien es el encargado de la gestión y desarrollo del conocimiento científico y biomédica, Laboratorio Nacional de Referencia, y coordina las redes especiales de prestación de servicios en salud. El ADRES, que anteriormente era el FOSIGA, pero tienen la misma función, solo que cambió de nombre, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Cubre régimen de solidaridad, contributivo, promoción de salud y el ECAT, que son eventos catastróficos y accidentes de tránsito. También tenemos las empresas aseguradoras, que son las administradores de planes de beneficios. La mayoría de la población se encuentra afiliada a estas entidades. También están las pólizas privadas de salud, que más adelante el doctor Adrián nos explicará un poco más a profundidad acerca de ellas. La atención complementaria y medicina prepagada, y las administradoras de regímenes especiales. Dentro de esta estructura organizacional también encontramos a los proveedores de servicio de salud, tales como las clínicas y hospitales privados, que son las IPS, hospitales públicos, clínicas derivadas de la integración vertical, que más adelante vamos a explicar el tema en qué consiste esa integración vertical, y las entidades de investigación e intervención diagnóstica y terapéutica. Los regímenes de salud colombianos prácticamente están divididos en tres. Tenemos el subsidiado, que es el SISBEN, donde la persona paga 0 pesos. Tenemos el contributivo, incluye a los pensionados, que hoy en día, por medio de unas reformas, pues ya quedó pagando el 8% sobre el rubro de salud. Tenemos a los empleados, ¿sí?, que ellos pagan un 12.5% con el aporte que hace su empleador de un 8.5%, y al empleado le toca de sus ingresos pagar el 4%, para una suma de 12.5%. También tenemos a los trabajadores independientes, que ellos sí, como el caso pues de nosotros, que los abogados, que nos toca pagar, y a los profesionales, que nos toca pagar de pleno el 12.5%, pero se paga sobre la base del 40% de nuestros ingresos. Por último, tenemos el régimen de excepción, que es para algunas entidades como la policía y militares, magisterio, universidades públicas, los empleados de Ecopetrol, y aquí el 100% del pago de la salud y demás rubros que integran el sistema de seguridad social en Colombia, pues son pagados por dichas entidades, ¿no? Bueno, los tipos de contrato con las entidades prestadoras de salud son por capitación, que consiste en que la aseguradora entrega un valor mensual a cada IPS por el espacio de un año para que atienda a servicios de primer nivel. También tenemos el contrato de evento, que son costos que genera un usuario por determinada patología en un tiempo presente. O sea, no estaba contemplado así un valor fijo, ¿no? Sino que se presentó, y por eso se llama evento.
Y también está el contrato de paquete, que son varios servicios que paga la aseguradora a la IPS por adelantado. ¿Cómo se tratan las patologías más complejas y cuantiosas? Mediante las clínicas derivadas de la integración vertical. Esta integración vertical consiste en que generalmente cada aseguradora tiene sus propias clínicas, pero esto nos lo va a explicar más al detalle el doctor Adrián, y nos va a hacer un comparativo entre dos aplicaciones que se hacen frente a esta integración vertical. Y para la población no asegurada, estas patologías complejas y cuantiosas son pagadas por las secretarías seccionales departamentales y municipales de salud. Bueno, le doy aquí entonces la palabra al doctor Adrián. Doctor Adrián, ¿tienes la palabra? Voy a quitar entonces para darle paso a usted. Voy a dejar de compartir. Ok, abogada, buenos días. Buenos días. Aquí vamos a compartir. Vamos aquí a ponerlo así. Listo. Buenos días nuevamente para todos los que nos escuchan en este momento. Quiero inicialmente agradecer al doctor Zuluaga, a todo el equipo Actualícese y a la doctora Astrid Arias, con quien durante estos 12 años de esta labor hemos hecho una sinergia donde nos retroalimentamos constantemente al nivel de que ya estamos pues de alguna forma masificando una idea que tenemos en mente, que es divulgar y democratizar las ventajas y beneficios del sistema de seguridad social, ¿sí? Lo primero que yo debo de comentarles es que el sistema de seguridad social, en lo personal debo decirles, no es del todo malo, no es del todo malo. Tiene ventajas y tiene falencias, ¿sí? El desconocer esas ventajas y esas falencias, pues hace que las circunstancias se agudicen, ¿sí? Pero bueno, eso será motivo del debate. Mi nombre es Adrián Hernández, soy administrador de empresas, tengo diplomados y conocimiento en experticia y desde el punto de vista técnico en todo lo que es el sistema de seguridad social y salud ocupacional. Somos un grupo, yo básicamente lo que soy es el coordinador, el director, un grupo de interdisciplinarios de profesionales, ¿sí? Donde se encuentran contadores, abogados, especialistas en salud ocupacional, y nuestro principal objetivo es divulgar y democratizar las ventajas y beneficios del sistema de seguridad social de Colombia, ¿sí? Ahí donde el usuario, donde el ciudadano tiene una dificultad, para que el sistema le ofrezca todo lo que debe de garantizarnos, pues allí le orientamos, siempre dentro del marco del debido proceso, de las condiciones y las garantías dentro del derecho, ¿sí? Entonces, bueno, iniciaremos hablando de los regímenes que hay y cómo funciona cada régimen. ¿Listo? Entonces, como lo decía la abogada Astrid Arias, tenemos 3 regímenes en nuestro país. El primero es el régimen especial, ¿sí? Dentro del régimen especial se encuentran los empleados de Ecopetrol, todos los empleados del Ministerio de Educación Nacional, o sea, los maestros y profesores, las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la República. La financiación de este régimen se hace a partir de aportes directos de la nación a unas entidades, ¿sí? Que son las que prestan el servicio de salud. Podemos hablar, por ejemplo, de uno de los más grandes, que es el Ministerio de Educación Nacional. Quien administra esos recursos es una entidad que llama la Fiduprevisora. La Fiduprevisora lo que hace es contratar con instituciones prestadoras de salud, IPS, la atención médica de todos los usuarios pues, que están adscritos a este ministerio. Igual funciona para Ecopetrol con otra administradora, Fuerzas Armadas y Presidencia de la República. ¿Listo? Ahora, el gran grueso de la población colombiana está en 2 regímenes que están aquí. El régimen subsidiado, ¿sí? Que es lo que regularmente los ciudadanos conocemos como SISBEN,
¿sí? Lo primero que yo quiero decirle y que nosotros le aclaramos al usuario es que el Sisbén lo que básicamente es una encuesta, es una categorización que tenemos en el país para los gobiernos de esa manera priorizar unas ayudas. Dentro de las ayudas que se priorizan está los servicios de salud, ¿sí? Entonces, los ciudadanos se acercan a nosotros y nos dicen regularmente, es que yo tengo Sisbén 1 y Sisbén 2 y me atienden en tal parte. Sí, no, usted y todos los ciudadanos de Colombia tenemos digamos, una calificación en el Sisbén, ¿sí? Eso prioriza las ayudas, donde los niveles más bajos reciben principales ayudas y los que estamos en la parte más alta, digámoslo así, en la escala, pues el Estado dice, no necesito subsidiarlos mucho, me voy a concentrar en los que menos tienen. Ese es el objetivo del Sisbén. Y asimismo se califica el servicio de salud. Eso indica que si yo como ciudadano pierdo la capacidad de pago, o sea, ya no tengo cómo financiarme dentro del sistema contributivo, asisto a la entidad, voy hasta la unidad de régimen subsidiado de cada país, de cada departamento, de cada ciudad, y solicito que requiero seguir teniendo cobertura, pero a través ya de un subsidio del Estado, porque no tengo capacidad de aportar. ¿Listo? Ahora venimos aquí al régimen contributivo. El régimen contributivo es donde todos generamos un aporte. Los ciudadanos y los empleadores, básicamente. ¿Sí? ¿Cómo se financia este régimen contributivo? Sencillo, se financia con un aporte del 12.5 al sistema de salud. Ese 12.5 se divide en un 8% de empleadores y en un 4-5% que se descuenta de la nómina de quienes trabajamos, ¿sí? Para todos. ¿Qué circunstancias se presentan en estos momentos? A partir de una reforma tributaria del gobierno Santos, creo que es la 1607, se condonó un porcentaje a los empleadores que se inscribieran a partir, creo que del año 2014, diciembre del 2014, se les condonó el aporte del 8%, ¿sí? Y solo se está haciendo el aporte del 4.5%, que lo hace del 4%, que lo hace el empleado. O sea que si usted tiene una sociedad por acciones simplificadas, al momento de liquidar los aportes al sistema de seguridad social, usted solo aportará sobre el 4% del IBC, o sea, el salario base que se reporta ante la entidad de salud. ¿Sí? Eso solo aplica para las sociedades por acciones simplificadas. El otro tipo de figuras jurídicas de sociedades deben de aportar sobre el 12%, de la manera que se ha venido haciendo. ¿Sí? Los independientes, ¿sí? Indistintamente de la condición de independiente que tenga, aportan sobre el 12.5%, ellos sí el 12.5%, como lo decía la abogada String. Eso es cierto. ¿Qué sucede? Dentro de independientes hay una gran cantidad de aportantes. Están los contratistas, están los rentistas de capital y están quienes son independientes y no tienen ningún tipo de vínculo laboral. Para el caso de los independientes contratistas, hay normatividad que dice que deben de aportar sobre el 40% del valor total de las prestaciones de servicios o de las cuentas de cobro que ellos pasan ante las entidades. ¿Sí? Esto se regula pues a través de la pila y se cruza inclusive por la mismísima DIAN y por la unidad de gestión. Bien, el administrador en ambos regímenes, tanto el contributivo como el subsidiado, es el sistema ADRES. Esto fue conocido durante muchos años como el FOSIGA, Fondo de Solidaridad y Garantías, ahora Administradora de Recursos de Salud del Estado. ¿Cómo funciona el tema? Cada vez que los empleadores hacemos un pago al sistema, ese dinero llega y a través de la pila se reporta ante las diferentes entidades. Por ejemplo, si yo soy usuario de XCPS y mi empleador hace un pago, la pila, la planilla integrada de liquidación de aportes, reporta a la EPS, reporta al Ministerio de Salud, deja un reporte a mi empleador y deja un reporte ante mi EPS de que el dinero ya se encuentra en el sistema ADRES, lo que me debe garantizar el servicio de salud, ¿sí? Sustentado en ese aporte. La compensación, que era lo que nos explicaba ahora la doctora Street, que es el dinero que envía el Estado para que funcione la EPS y el sistema de salud de Colombia,
se hace a mes siguiente. Regularmente esas compensaciones llegan los días 25 de cada mes, o sea, el dinero le llega a la EPS. Por eso el usuario regularmente dice, es que tengo un mes gratis de salud cuando termino de aportar. Pues realmente, mi queridísimo amigo, no es que tenga un mes gratis, lo que tiene es una compensación atrasada. Entonces, si todavía hay una compensación en camino, pues la EPS tiene que garantizarle el servicio hasta que reciba ese aporte y se notifique la novedad y, bueno, se aplique ya el cambio de su estado en el sistema, ¿sí? El régimen subsidiado se financia con el 1% de los aportes al sistema de contributivo, o sea, del dinero que entra, que nosotros aportamos, un 1% viene por aquí y vienen los impuestos a licores, tabaco y transferencias directamente desde el Fisco Nacional, desde recursos del Estado para sostenerlo. Regularmente se soporta sobre la red hospitalaria pública, ¿sí? Mientras que aquí el sistema se hace contrataciones individuales de acuerdo a cada EPS. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. Bueno, aquí tenemos el modelo de atención y la pirámide, cómo funciona. Iniciaremos por ver de arriba hacia abajo, ¿sí? La concepción. ¿Cómo se concibió el sistema? Una EPS técnicamente lo que es una entidad prestadora de salud. Una entidad que hace los servicios de prestación de servicios de salud, ¿sí? Promover la salud y prevenir la enfermedad. Con esa concepción se creó el sistema de salud y se crearon las EPS. Promover la salud y prevenir la enfermedad, ¿sí? Eso en letra blanca suena lindísimo y eso debería funcionar así y seríamos, mejor dicho, modelo mundial si eso pudiese ser así. Pero en las fallas dentro del sistema se encuentra que el sistema se convirtió básicamente en un bombero donde nos apaga el incendio, ¿sí? Entonces revisemos un caso. Si un usuario tiene sobrepeso, puede tener tendencia a tener diabetes. Si un usuario llega a tener diabetes, puede costarle entre 250 y 500 mil pesos mensuales al sistema de salud de Colombia. ¿Qué debe de hacer una EPS? Debe identificar ese usuario, de alguna forma captarlo, ¿sí? Y a través de planes de promoción y prevención, debe evitar que esa persona se escale en sus circunstancias de salud. Sostenerle el peso, recomendarle dieta, hacerle seguimiento, para que ese sobrepeso no termine derivando en una diabetes que le pueda generar al sistema no solo más costos, sino un deterioro en las circunstancias de salud del Estado. ¿Cómo se está implementando el modelo en estos momentos? Pues como un bombero, reitero eso. ¿Por qué? Porque el usuario va directamente al sistema cuando ya realmente tiene los síntomas de una diabetes, ¿sí? Entonces, dos circunstancias suceden allí. Primero, la EPS no está cumpliendo su función primaria que fue para la que fue creada. Es encontrar la eventualidad, promover la salud y prevenir la enfermedad de ese usuario. Y el usuario no está siendo consciente también de la circunstancia en la que se enfrenta. No tiene controles, no se acerca a su EPS para evitar subirse más de peso, lo ve como algo natural, como, no, es el gordito y es el personaje chévere y nos dicen el gordito y qué bueno, y vení, ¿cómo te has engordado? Pero no sabemos que eso deteriora nuestra salud, ¿sí? Y como no tenemos ese conocimiento, ¿sí? Más adelante podemos llegar a una circunstancia que requiera, primero, de mayor nivel de atención, deteriorando nuestra condición de nuestra calidad de vida y de generar unos costos en el sistema, ¿sí? Eso es lo que es una EPS. ¿Cómo debe atender una EPS? En cuanto a la integración horizontal y vertical, que lo tocaba inicialmente la doctora Astrid. Primero vamos a aclarar qué es integración horizontal. La integración horizontal lo que reza es de interactuar entre la EPS y todo el sistema de salud que tiene a su alrededor. La integración vertical se refiere a que la EPS recibe los recursos y ella misma tiene unas unidades de atención que soportan la demanda de los usuarios. Entonces vamos a hacerlo como un ejemplo. Primero, una EPS, que es una entidad promotora de salud, básicamente lo que es una administradora de una información y de un recurso financiero. ¿Qué información tiene? Pues mi estado de salud. Si tengo sobrepeso, si tengo diabetes, si soy hipertenso. Ellos tienen esa información,
¿sí? ¿Cómo la capturan? A través de una atención primaria, una atención básica que se hace a través de su red. Lo único que realmente la EPS puede atender por norma es la atención primaria, la atención inicial, que es la consulta médica general y la odontología básica, igual que las urgencias y las emergencias. Bien, con esa información y con el recurso debe disponer dentro de la red, en el sistema de integración horizontal, debe disponer dentro de la red de servicios que tiene en su región, debe de disponer para que la necesidad, la demanda que tiene el usuario sea atendida dentro de unos tiempos estipulados y en unas condiciones especiales. Volvamos al caso de alguien que tenga sobrepeso. Si un ciudadano tiene sobrepeso y está casi en nivel de diabetes, ¿sí? Entonces la EPS tiene la información. ¿Qué debe de hacer con eso? Con la remisión inicial que le da el médico, por ejemplo, el médico general de la EPS le da remisión para un nutricionista, ¿sí? O de pronto determina que es un tema un tema gástrico, ¿sí? Lo que está llevando a la persona al sobrepeso. Entonces, debe disponer dentro del sistema de servicios que hay en la región, debe de buscar un prestador que atienda esa demanda que tiene ese usuario. Regularmente lo hacen así y encuentran que el prestador da una orden y nos da una cita y nos atiende. ¿Por qué este es el modelo más adecuado para la atención? Por 3 razones. La primera es que como entra un recurso a la EPS y ellos inmediatamente buscan dentro de la oferta que hay en el mercado, en la región, la atención del usuario, primero se está irrigando desde el punto de vista financiero al sistema como tal. Segundo, se está logrando que la atención sea más idónea. ¿Por qué? Porque si la EPS contrata a un tercero que no tiene en el fondo una responsabilidad con la EPS, sino con el usuario, el diagnóstico va a ser más libre, más integral. El médico que te atiende, el especialista, el médico, digámoslo así, que te valora, ¿sí? Va a estar más libre a la hora de generar las solicitudes de atención. Entonces, si el médico determina que yo necesito un procedimiento, una atención más especializada, inmediatamente emite una orden y va y le dice al usuario, vaya donde su EPS que le autorice para que se vaya donde tal otro médico o estos medicamentos o este mecanismo de atención, ¿sí? Eso es liberal. Cuando hay integración vertical, tenemos un lío. ¿Cuál es el lío? Que el dinero ingresa a la EPS y la EPS tiene esos 2 elementos, tanto mi información como el dinero. Y ella, como tal, tiene al ladito, pegadita, a ella tiene una unidad médica que atiende. ¿Qué líos trae esto? Primero, sesga la atención. Lógicamente, un funcionario de una EPS que sepa que su salario y su contrato depende directamente de que la EPS tenga unas utilidades o unos excedentes, porque en el sistema no se habla de utilidades, sino de excedentes, ¿sí? Se va a ver coartado a la hora de generar diagnósticos y generar la atención, ¿sí? Yo lo viví personalmente, tuve un familiar cercano que durante 10 o 12 años para su gastritis le dieron omeprazol y cuando se puso muy grave el médico dijo, lo vamos a operar, usted tiene un cáncer, y después dijo, no, le quedan 3 meses de vida. Entonces yo estoy seguro que si a esa persona, los 10 años atrás, que se la pasaron dándole omeprazol, ¿sí? Y dilatando la atención, le hubiesen enviado donde un especialista, ¿sí? Más independiente, él habría detectado esas circunstancias y seguramente hubiese podido realizar algún tipo de atención que hubiese evitado pues el desenlace de la circunstancia. Entonces esos son los problemas uno de los problemas de la integración vertical. La segunda es que sucede lo que pasó con el grupo Salucop, ¿sí? El dinero le entra a la EPS y como atiende directamente sus entidades, pues va a encontrar unos excedentes más grandes. Unos excedentes que la ley misma dice no le pertenecen totalmente a la EPS, son del sistema en general, ¿sí? Y entonces los dedican a otras cosas. Luego montan y compran una empresa de fábrica de guantes para hacer guantes y que les quede más utilidad y antes le venden a las otras entidades. Y luego montan una cooperativa donde están asociados los enfermeros y médicos, que en el fondo es como una filial de la misma EPS, y todo el dinero se va quedando allí, lo cual revienta a la red pública y a la red privada porque no le irriga dinero, primero, y segundo, coacciona a los profesionales en el modelo de atención. Y los excedentes, pues ya sabemos lo que sucedió con ellos.
canchas de golf, inversión en equipos de fútbol, mejor dicho, tremendo, y circunstancias pues de dinero en el exterior. Sí. En estos momentos que se habla tanto de reformas en nuestro país y que estamos viviendo estas circunstancias, se habla mucho de que el modelo podría cambiar a un esquema de aseguramiento. Pues yo quiero decirle a los usuarios que ya existe un modelo de aseguramiento. El sistema de seguridad social en Colombia está montado sobre pólizas de aseguramiento. Esa póliza tiene unos límites manejados por algo que la doctora Astrid nos comentó ahora, que es el plan de beneficios, PB, anteriormente llamado POS, Plan Obligatorio de Salud. Ese modelo de aseguramiento lo que hace es decirle al usuario, por el dinero, la EPS le dice al usuario, por el dinero que el Estado me da por usted, yo le doy estos beneficios. Entonces el usuario viene y le dice a uno, es que toda la vida me dan siempre lo mismo, loratadina, ibuprofeno, omeprazol, y yo le contesto a los usuarios aquí, les digo, es que eso es lo que tiene autorizado la EPS, eso es lo que ese plan de beneficios o POS le permite. ¿Dónde está la clave del plan de beneficios para que sea muy útil para nosotros el modelo de seguridad social? Está aquí en la garantía constitucional. Quienes son abogados me podrán corregir, ¿sí? La garantía está en que un derecho fundamental está montado sobre una póliza, ¿sí? La póliza que busca delimitar, o sea, colocarle un límite a lo que nos beneficia, ¿sí? Pero en el orden constitucional de Colombia eso es un derecho fundamental, lo que le dice a la entidad que no me puede limitar y se rompe acudiendo a la justicia, que es lo que hacemos los ciudadanos todos los días en cantidades alarmantes. Creo que de 500.000 de tutelas por salud se presentan en este país. Yo me sorprendo y con el equipo les digo, no sé cómo hacen los jueces para atender tantas tutelas de salud. No sé, esto tendrá que mejorar, tendrán que darse la pela a las EPS, hacer un acto de contrición y decir, hombre, no voy a hacerlo. ¿Qué logra una EPS con una acción de tutela, con una sentencia? Pues hacer un recobro. O sea, que lo que no le di aquí, dentro del POS, dentro del modelo de aseguramiento, se lo doy, pero con la garantía de que se lo recobro al ADRES, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tenga sobrepeso, tranquilamente puede acudir a un juez y decirle que necesita la operación de balón gástrico, que lo que uno popularmente llama, la gente le dice a uno, amarrar el estómago para que no se suba de peso. Y un juez finalmente muchas veces juzga y genera la sentencia para que la entidad le haga el procedimiento. Ese es un procedimiento que cuesta comercialmente alrededor de 12 millones de pesos. Lógicamente eso tiene unos costos diferenciales en el sistema, pero no está dentro del modelo POS, lo que quiere decir que no debería de estar, no debe de prestarlo la entidad. Pero como hay una orden judicial, muy sencillo, la entidad lo presta y le pasa una cuenta de cobro al sistema ADRES diciéndole, mire, es que usted tuve que prestarle este servicio a este usuario con esta orden judicial, esto no está dentro de lo que acordamos del aseguramiento, así es que usted me debe este dinero. Quiero que me lo pague porque lo tuve que atender de manera externa. ¿Listo? Entonces, esta es la base del modelo de atención en el sistema de seguridad social. ¿Qué conclusiones les podría dar yo? El sistema no es del todo malo como está diseñado. El sistema es útil, es bueno, es garantista inclusive, ¿sí? Hay que saber cómo funciona. Las entidades de control, las superintendencias, han hecho un esfuerzo para lograr que esta parte de aquí, cómo atiende una EPS, la integración horizontal y vertical, permanezca de manera adecuada. O sea, que no exista integración vertical, que las entidades irriguen a todo el sistema, que es lo que mantiene saludable, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la atención médica, ¿sí? Que la garantía constitucional continúe, que sigamos los colombianos recibiendo servicios a través de sostenernos en sentencias judiciales, en acciones de tutela, en fallos, que es lo que promueve
digámoslo así, el derecho fundamental, ¿sí? Acudan, los ciudadanos debemos de acudir a las entidades de control. Hay que llevar, así hayan 300.000 quejas en la superintendencia, en la Defensoría del Pueblo, en las secretarías de salud. Hay que ir, allá nos escuchan, a veces es lento, a veces es más rápido, pero hay que ir. Cuando no nos quejamos no hay una unidad de medida. Doctora Astrid, hasta ahí llega la exposición nuestra sobre el modelo de atención. Les reitero a todos que abra el micrófono, doctora, por favor. Allí. Ábranos el micrófono, no le escuchamos. Espérame, yo cierro esto. Entonces seguimos ahora, doctor Adrián, con las conclusiones generales que sacamos con respecto al sistema, porque recuerde que es una pregunta, ¿es realmente humano lo que nosotros los colombianos vivimos dentro de la aplicación de la seguridad en salud de aquí? Entonces, voy a continuar aquí con las conclusiones. Compartir, me dicen si ven pantalla, por favor. Sí, ¿Sí ahí la ya están está viendo? saliendo. Están saliendo, sí. Ahí le observamos, abogada. Sí. Bueno. Entonces, aquí como conclusiones, ¿sí? Conclusiones y recomendaciones, porque yo siempre soy partícipe de ser parte de la solución de una sociedad con aportes, ¿no? Entonces, no solamente una crítica, sino también más bien unas críticas constructivas que queremos hacerle al sistema y pues que esto se reproduzca y que la gente tenga conocimiento y entienda, o sea, por qué quisimos presentar al detalle cuáles son las entidades que forman parte de todo esto, porque normalmente las personas, si uno le preguntara a cualquier ciudadano del común, va a decir que quien rige, la entidad que rige el tema de salud son las EPS y ya, pero no, esto detrás de las EPS pues ya vimos que hay una cantidad de entidades que hacen parte de esta logística de salud en Colombia. Entonces, la primera conclusión es decir que el sistema permite tener menor participación del gobierno y mayor descentralización, lo cual definitivamente la garantiza como un modelo privado. Segundo, esta integración, hablamos de la integración vertical versus integración horizontal, que muy bien lo expuso el doctor Adrián, donde vemos que la integración vertical subyuga, ¿cierto? Y la horizontal irriga el sistema. No hay concentración, no hay políticas subyugadas y hay más transparencia y hay más movilidad, sobre todo el profesional de salud, para poder diagnosticar con libertad y poder mandar todo lo que realmente esa persona con dignidad necesite para su tratamiento de salud. En tercero, la tercera de las conclusiones es que la priorización de la integración vertical, que ya nos lo explicó también el doctor Adrián, que son las clínicas propias de la aseguradora o de las EPS, ellas buscan esto para sacar una mayor rentabilidad, evitando los altos costos de servicio que podría cobrarle una clínica de una IPS externa. Entonces, autoriza atenciones de salud de manera masiva hacia una sola clínica que no está apta en su infraestructura y logística para atender a tantos usuarios, situación que genera demoras en las autorizaciones, concentración del dinero, también hay concentración del dinero, o sea, no circula
o sea, no irrigan, ¿sí? Son los mismos inversionistas y no permite circular el dinero entre todo el sistema de salud. Aquí me gustaría que ampliaras con unos ejemplos claros, doctor Adrián, por los Abogada. casos que se han visto aquí. Correcto, sí. Hemos tenido muchos casos. El más reconocido en el país fue el caso del Grupo Saludcop, que llegó a tener 4 millones de cotizantes. Entonces, imagínense, 4 millones por 800, imaginémonos que en esa época fuera un salario un poquito más de 700.000 pesos. Eso da unos rubros impresionantes. Construyó clínicas, lo cual realmente es útil. O sea, que la oferta se aumente dentro del sistema es bueno y es saludable. El problema es cuando esa oferta que ellos hacen, ¿sí?, es en detrimento de la oferta de los demás. Entonces, ¿qué sucedía en Saludcop? Que también sucedió aquí con el caso de SOS, ¿sí?, que ya paso a explicarlo. Si a usted le enviaban una orden médica, pues usted iba a la EPS, ella le autorizaba y la orden se la daban para la clínica Saludcop del norte o para el área de especialistas del norte. Entonces, si allí no había oferta, pues hasta ahí llegó su tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay la oferta y la aseguradora no quiere buscar más dentro de la gama de oferentes que pueda haber en el mercado. ¿Qué sucedió en el caso de SOS y Confandi? Los ciudadanos regularmente le dicen a uno, yo estoy afiliado a Confandi, al Confandi. ¿Por qué dicen Confandi? Porque Confandi es una caja de compensación y es una marca muy fuerte en el suroccidente colombiano, en Valle, Cauca, Nariño y parte del eje cafetero, es reconocida, ¿sí? Y creó, en filial con otras 2 o 3 cajas del país, una EPS, pero su mayor accionista es Confandi, que se llama Servicios Occidentales de Salud. ¿Qué hizo Servicios Occidentales de Salud? Dijo, pues por aquí que es más derecho, para decir para llevarlo al lenguaje popular. Yo genero la orden y la genero para las clínicas de mi dueño, Confandi. Muy sencillo. Durante casi 2 años estuvo la superintendencia, como lo dijo la doctora Astrid, revisando el caso, buscando, verificando cada circunstancia, hasta que determinó que realmente existía la integración vertical. Y lo sancionó. De allí que muchos de los usuarios se estén dando cuenta en estos momentos que diga, Confandi me cambió el punto de atención. Ya no me atienden en la clínica de Confandi de la 42. Me mandaron a la clínica Cristo Rey. Yo ni conocía la clínica. Imagínense que los usuarios le dicen a uno que no conocen las clínicas porque precisamente las entidades solamente dentro de la oferta toman su caso propio. Y es cierto lo que dice la abogada Astrid, fueron sancionados y bueno, afortunadamente están corrigiendo el camino y la cosa puede mejorar. De todas maneras, es aclarar que no es que esté completamente prohibida la integración vertical. Lo que pasa es que se pasan del 40% de autorización de utilidad, o sea, de la utilidad para los usuarios. Entonces, allí es donde está realmente la situación. ¿Verdad, doctor Adrián? Sí. Ese es el Y tema. de hecho existen entidades como por ejemplo Confandi. Confandi, de acuerdo a la circunstancia que vivió, lo que hizo fue abrir su portafolio. Entonces, las clínicas que eran de Confandi, las IPS, hoy en día ya le ofrecen no solo servicios a SOS, ¿sí?, sino que se lo están ofreciendo a otras EPS, a Comeva, a Medimás, a Ensanar. Entonces le dicen, mire, aquí está esta clínica, ténganla en cuenta al momento en que usted necesite servicio. Si quiere hacemos un acuerdo, una negociación, una capitación. ¿Listo? Entonces eso en el fondo lo que dice la abogada es cierto. Bueno, también tenemos como cuarto punto de conclusión que la contratación con IPS poco accesibles hace que los usuarios no tomen el servicio o gasten dinero para poder desplazarse al lugar. Esto normalmente también muchas veces pasa en esas autorizaciones. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me mandan a unas terapias, unas fisioterapias y me sale más caro el transporte de aquí a allá que yo mejor entonces tomar de manera privada fisioterapia cerca de casa. Entonces, a veces no sé si es por precisamente porque a veces las EPS quieren acaparar y no quieren utilizar toda la gama de servicios
que puede prestar una comunidad para esto, o si, mejor dicho, en ese sentido creo que le falta como más organización. En cuanto al punto 5 de nuestras conclusiones, las demoras de autorizaciones por el no pago de las aseguradoras, por el desorden en la facturación de servicios de las IPS. Yo quisiera, doctor Adrián, que nos ampliara aquí acerca del tema y preguntarte si ahora con la facturación electrónica esto podría mejorar, aunque tengo entendido que hay una facturación electrónica especial para esta clase de entidades. ¿Usted qué opina con respecto al tema? Sí. La verdad es que lo que dice usted, abogada, es cierto, doctora. En el sistema se sufre mucho y las IPS cargan moras inmanejables, que uno a veces no se pregunta cómo hace un hospital para que las EPS le deban 8.000, 9.000, 10.000 millones de pesos, cómo funciona, ¿sí? Y cuando uno va a ver ante la EPS también tiene su argumentación y dice, mire, yo no he pagado porque es que estoy esperando el recobro que me envía el ADRES, ¿sí? Porque no tiene flujo de caja. Perdón. La idea es que con este tema de la facturación electrónica esto sea más rápido, fluya más. También el sistema ADRES está muy acucioso porque ha habido muchos fraudes, muchos robos, mucho intento de recobros falsos, o sea, de cobrarle al sistema servicios que no nos han prestado. Entonces eso puso al sistema muy tenso, al ADRES, a revisar cada facturación y cada solicitud que le hacen. Cada recobro lo está revisando con lupa. Inclusive he tenido información de que hay recobros que llegan a los 180 días. Porque hasta que la EPS no adjunte toda la documentación de por qué le envió esa atención, ese tratamiento al usuario, ¿sí? No recibe el reembolso. Y eso en el fondo los aprieta desde el punto de vista financiero. Y a la vez, como esto es una cadena, aprieta el resto del sistema. Correcto. Bueno, muy bien. Gracias por la claridad. Con respecto al punto 6, la administración precaria en los hospitales públicos. Hay una administración precaria en los hospitales públicos porque el personal no es el idóneo y está solo nombrado por corruptos favores políticos. Y los profesionales están mal remunerados. Como podemos ver aquí, esta ilustración que me envió justamente el doctor Adrián, haciendo aquí este comparativo. Doctor, explique justamente qué es lo que a alguien le queda duda alguna de cómo es que funciona este tema aquí en Colombia y a qué le dan prioridad, ¿no? A qué es lo que le da prioridad al gobierno. Sí, esta imagen circula ahora en el marco de los acontecimientos que vivimos, donde los ciudadanos están poniendo mucho el ojo en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que hemos determinado que la indumentaria de un agente del orden público, ¿sí?, tiene alrededor de un costo de 120 millones de pesos. Tenerlo así como lo vemos así, y ya sabemos pues qué sucede con estos elementos y para quién son. Y aquí vemos un profesional de la salud, ¿sí?, que tiene como indumentaria bolsas donde se recoge los elementos quirúrgicos biológicos. O sea, esta señorita lo que tiene puesto en su cuerpo son las bolsas que le ponen a la basura para ir a atendernos a los ciudadanos. Entonces es una cosa que uno dice, pero caramba, esto, ¿en qué mundo cabe esta circunstancia? Por la razón que sea, porque no llegan los recursos, o porque no hay el insumo, o porque no las fabrican, o porque no las venden, no hay lugar a esto. Que haya tanta eficiencia para esta área donde yo no voy a discutir nada y que haya tan poca eficiencia para cuidar del ciudadano. Primero. Y segundo, me quiero robarle 30 segundos, abogada. Estos profesionales están siendo mal contratados en el país. La ley laboral dice que por prestación de servicios una entidad no podrá contratar su razón misional principal. Y entonces las clínicas resulta que le dicen a una enfermera, a un auxiliar de enfermería, una jefe de enfermería, le dice, le va a pagar 1.500.000 pesos por prestación de servicios. Como dice un amigo mío, error, eso no se puede.
La actividad misional suya es prestar servicios de salud. Usted puede contratar el electricista, el que arregla el elevavidrios, el que pinta, hasta la empresa que recoge la basura por servicios. Pero usted no puede contratar su actividad misional básica por servicios. Error número 1. Y segundo, le dan unos salarios, discúlpeme la expresión, pero es que son de hambre. Le pagan 1.500.000 pesos a una persona que estudió 4 años para salir a atenderlos y de ahí tiene que sacar su seguridad social que le cuesta alrededor de 300.000 pesos, sin ningún tipo de garantía, no tiene prima, no tiene liquidación, no tiene cesantías, y si un día se enferma, él verá cómo se le entiende con el sistema, ¿sí? Tenemos muchos casos de esos aquí, donde realmente uno no se explica cómo ciudadanos que fueron a una universidad y aprendieron en un área profesional, van y trabajan a veces por un salario mínimo y a veces menos de un mínimo. Perdón, doctor, no, que no le vaya a pasar como el ministro que dijo que los huevos eran a 1.900, a 1.700. Ah, no, 1.900, bueno. 1.800. Bueno, 1.800, lo que sea. 4 años no se gasta las personas profesionales de la salud, se gastan mucho más con el tiempo rural. Así que aclaremos por ahí ese lado. El rango más bajo que es el auxiliar. Bueno, ok. Y lo otro, vea, es invitarle a la comunidad que tenga la oportunidad de ver esto, a estas comunidades que son contratadas de esta manera ilegal, porque son ilegales. Ustedes en cualquier momento pueden entrar a hacer, así ustedes lleven el tiempo que lleven, pueden en un momento dado hacer un alto en su vida y cobrarle a ese hospital, a la misma a la alcaldía, porque en la alcaldía también la mayoría de todos los empleados y los directivos son contratados de esta manera. A través entonces, claro, como son entidades del Estado, pues ellos creen, ¿sí? Los que prestan los servicios, correcto, que son empleados en realidad, pero que se comen el cuento que son contratistas del Estado. Dicen, no, pues si esto lo hace el papá gobierno, pues está en lo cierto. Ahí para abajo, se vuelve norma. Pero no, es tanto el alto grado de corrupción que estamos viviendo en nuestro país que, mejor dicho, todas esas entidades, no solamente los hospitales de públicos, sino también todas estas entidades. Y yo, como abogada laboralista, les animo a que ustedes se unan entre ustedes y no tengan miedo. Esto es un precedente incluso para el futuro de esas futuras generaciones que vendrán, para que realmente respeten estos derechos laborales que tienen ustedes y que se han dejado solamente llevar por la necesidad o por el miedo, por el temor a que no los vuelvan a contratar. Pero si ustedes hacen cuentas, con eso que ustedes han dejado de percibir, con eso pueden vivir y formar su propio negocio para vivir. Bueno, continuemos. Que nos apasionamos mucho, doctor, y ya es hora de terminar. 30 segunditos. Bueno, esto por último, entonces hablamos de los 4 niveles de atención del sistema en salud en salud colombiano, como es la urgencia, la atención médica general odontológica, la medicina especializada, hospitalización especializada, y funcionan, así como usted ya nos lo explicó, doctor Adrián, que inicialmente el diagnóstico se genera en las IPS, ¿sí? Y ya el diagnóstico que ese médico de atención primaria es quien me remite a la medicina especializada, pero que el meollo es por el tiempo de espera para la atención, y es cuando se tiene la cita por servicio, y es cuando se tiene entonces una cita por servicio prepagada para aquellas personas que tienen ese privilegio de tener ese servicio, que de un día para otro es atendido, lo cual demuestra que nuestra salud, la salud en Colombia, es para el que tiene la garantía, es para quien tiene dinero. O sea que y la medicina prepagada, yo no sé si usted tenga, doctor, algún porcentaje de todos los colombianos, cuánto realmente de los colombianos tienen servicio de prepagada.
En este momento no tendría una cifra, pero sí puedo aportar un dato, y es importante. Las medicinas prepagadas se sustentan sobre el sistema POS. ¿Qué es lo que hace una medicina prepagada? Te mejora la prontitud en el servicio y te mejora la hotelería. ¿Qué es la prontitud en el servicio? Coloco un ejemplo. A usted le dan, yo tengo un familiar a quien le dieron una orden médica por POS, ¿sí? Y cuando fuimos a buscar ese servicio nos dijeron que no había cita hasta dentro de 60 días. Estaba la más cercana. Y yo particularmente necesité también una cita por especialista. Lo pedí, me lo dieron por medicina prepagada. ¿Qué hizo la medicina prepagada? Llamé y me dijeron, si quiere venga a las 4 de la tarde que hay un cupo para que lo atienda el otorrino. Y eso sucede así, o sea, si hay doctor, qué pena tenerle que cortar allí. Como le digo, usted es un apasionado del tema y tiene mucho que decir, pero ya son las 10. Y me parece un punto importante este 8 de las conclusiones y decirle a la gente, a los que entran a ver esta conferencia, que por favor, siempre, siempre es posible recobrar las prestaciones económicas de las incapacidades, porque frente a esto se está presentando una problemática y doctor Adrián, cuéntenos un poquito en un segundo esto, por favor. Sí, las circunstancias que se está viviendo frente a las prestaciones económicas, que es lo que popularmente conocemos como las incapacidades. Es el dinero que el sistema nos debe devolver cuando tenemos un evento. Entonces, ¿qué sucede? Que el profesional de salud nos da la incapacidad. Nosotros iniciamos el recobro, pero el sistema nos lo niega. Encuentra 1000 causales, moras que inclusive no competen, ¿sí? ¿Qué le toca hacer al ciudadano? Acudir a la justicia a través de 2 mecanismos. Uno es la acción de tutela, que es muy efectiva y muy rápida, ¿sí? Pero también cuando le suceda a las empresas, hay una demanda, que usted, abogada, lo sabe más que yo, por ser un tema laboral, lo debe ver un juez laboral. O sea que una empresa, como hemos tenido casos nosotros, empresas hasta con 17 millones de pesos, que la GPS no les paga sin justificación alguna. Hay que acudir donde el juez y decir que hay una demanda, ¿sí? Demando a esta entidad para que me reembolse este dinero que yo ya le pagué a mi empleado, ¿sí? Imagínense el hueco que le puede hacer a un emprendedor, como tuvimos un caso, con 17 millones de pesos de un empleado a punto de pensión y él sin de dónde más pagarle los salarios y la EPS negándole el recobro, el reembolso. Siempre, abogada, siempre hay un mecanismo. Y es una demanda de única instancia. Ya lo hemos vivido. Y sé que usted con su equipo de trabajo, esto es lo que ustedes, esto es su diario vivir. Entonces, con toda certeza, usted lo dice porque eso es su diario y sobre eso, pues sí, a satisfacción del cliente siempre se ha podido lograr. Bueno, por último dice, si todo esto es este irrespeto ocurre en el usuario que está regido sobre el salario mínimo mensual legal vigente, ¿qué se puede esperar de los usuarios que son regidos por el decreto 1174 del 2020, que es el tema del piso de protección social? Imagínense. Pues, abogada. Otra pregunta, doctor. Usted como entidad prestadora de salud en cuanto al pago, ¿cierto? O no sé cómo se diga, qué pena, la ignorancia, ¿cómo se diga? Soporte en todo lo que es el sistema, las empresas. Ok. Sí. Entonces, yo le pregunto, ¿usted ya ha tenido casos de pago sobre el decreto 1174 de piso de protección social? Y de acuerdo a su respuesta, ¿usted se atrevería a llevar en sus sistemas un decreto de estos? O sea, la aplicación de este decreto en el sistema del pago. Pues mire, abogada, realmente dentro del grupo y dentro del equipo de Asointegra, quienes hemos estado en este trabajo, llegamos a la conclusión hace alrededor de unos 2 meses de que realmente no estará dentro de nuestro portafolio recomendarle ni al empleador ni al usuario utilizar esta figura. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los expertos y a las conclusiones que hemos llegado, es una figura amorfa, no tiene forma, no tiene sentido. Y llegamos a comentar que sí, es difícil cuando uno está regido sobre la ley 100, que está clara y que lleva 30 años en el mercado, hacer las reclamaciones
El piso de protección mínimo es una cosa que no tiene punto de sustento. Aparte de eso, entra básicamente a estorbarle a una figura que hay dentro de la ley 100 que se llama el cotizante 51, que usted nos lo expuso también hace un tiempo y que es muy claro. No es necesario el piso de La protección. exposición justamente que hice por acá, por actualícese. Bueno, para terminar, como siempre, yo no solamente soy una servidora de la parte jurídica, sino que también soy una servidora de Cristo Jesús y lo declaro públicamente. Y hoy, como siempre, quiero compartir un versículo bíblico de esperanza en la justicia de Dios y dice, ay de los que dictan leyes injustas para quitar el derecho a los pobres, para despojar a las viudas y a los huérfanos. ¿Qué harán el día del castigo? ¿Dónde esconderán sus riquezas? ¿A quién pedirán auxilio? Eso es todo, que Dios nos bendiga y muchas gracias por su atención y el Dios de paz nos bendice a todos los colombianos. Muchas gracias al equipo de Actualícese por la oportunidad. Doctora Astrid, doctor Adrián, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo y participado en este espacio de charlas con Actualícese, con este tema que en ocasiones genera mucha polémica y también genera interrogantes. Un cordial agradecimiento también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta primera charla del día y una invitación para que a las 11 de la mañana se vuelvan a conectar con nosotros. Nos acompañará la doctora María Lorena Botero con el tema tipos de pensión y beneficios de aportar al Sistema General de Pensiones. Nos reencontraremos entonces en contados minutos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.